Damos gracias, Señor, a ti por este día y por la oportunidad de estudiar estos pasajes de la Biblia que nos animan y nos enseñan una perspectiva de tu revelación dada a los profetas, que nos invitan a la humillación y la meditación en nuestro pecar. Danos la sabiduría para aprender lo necesario y poder adorarte en una mayor y mejor comunión, para vivir el Evangelio apreciando tu avivamiento que trae purificación a nuestras almas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Les invito a dar continuación a este tema que es cómo orar en medio de la crisis. Las opiniones y comentarios de ustedes son muy bien recibidos siempre y les daremos respuesta, además de que contribuyen para ampliar el mensaje en un contexto más definido también. Ha sido muy bien apreciado el estudio pasado del autor Martyn Lloyd-Jones acerca del libro de Habacuc y por lo visto hemos de aprender bastante de ello. De entrada comenzaremos a revisar quién fue Habacuc y cómo fue que ha llegado a esa posición. Habacuc es un profeta no muy leído que ejerció su ministerio a finales del siglo VII a.C., del 622 probablemente hasta el 597, contemporáneo de Jeremías y quizá también o inmediatamente posterior a Nahum. El profeta se encuentra viviendo en el tiempo de terribles eventos bélicos en Canaán. El poder espantoso de los asirios, crueles destructores de pueblos, cede ante la fuerza emergente de los caldeos de Babilonia. En el capítulo 1 nos encontramos con el profeta suplicando a Dios desesperado y con un tono casi de reclamo. Escandalizado porque estaba frente a una gran dificultad, Habacuc, conmocionado por tantas catástrofes en su pueblo y los pueblos vecinos, parece pedir cuentas a Dios. Su fe parece irracional. Le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Esto está en Habacuc 1, versículos del 2 al 4. Más tarde vemos cómo relata el profeta la respuesta de Dios a esas desesperadas súplicas. El Señor me respondió así, dice en Habacuc 2, versículos del 2 al 4. Escribe la visión, grábala en tablillas de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término, no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Lo que sucedía en aquellos tiempos es similar a mucho de lo que sucede el día de hoy en nuestro país. La falta de justicia, la gran cantidad de delincuentes, los gobernantes corruptos, los despiadados se apoderan de todo lo que encuentran a su paso. Veamos cómo describe Habacuc el ambiente que se vivía en ese tiempo. En el capítulo 1, versículos del 6 al 10, dice así: Los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza. El profeta Habacuc estaba profundamente angustiado. Su miseria fue provocada por el espectáculo de la amenaza de los caldeos, nación pagana de Babilonia contra Judá. Hoy en nuestra patria se vive una realidad a la que muchos cerramos los ojos ya que nos sentimos impotentes.
En nuestras ciudades reina la corrupción y la violencia. Abunda ya el crimen en sus múltiples formas y ataca a nuestros conciudadanos. Sabemos que hay extorsiones, secuestros, asaltos, robos, fraudes, etc. El pueblo está a la deriva porque las autoridades se hacen uno con los malvados y los delincuentes. Hacen parte del mecanismo del mal. Lo encubren, lo protegen y a fin de cuentas se alimentan del mismo botín. Puedo pensar que todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seguramente hemos mirado al cielo preguntándonos si ese Dios en el que decimos creer y confiar está al tanto de lo que ocurre y si existe una razón para que permita todos esos eventos y aún así debamos considerarlo como frutos de su justicia. Por seguro que nuestro entendimiento es muy limitado y nuestra visión muy corta, por decirlo de alguna manera. Solamente somos testigos de lo evidente y material, de lo que ocurre en apariencia, y desconocemos el resto de lo que está pasando en el ámbito espiritual. Porque la visión de Dios es miles o millones de veces más amplia y mejor. Él sí conoce nuestros corazones, las debilidades y pecados de cada uno de sus hijos. Él sabe lo terrible que son los malvados y también lo terrible que es nuestro pecado, solo que no es evidente a nuestros ojos. Ha sido necesario que Dios le mostrara a Habacuc la visión para que comprendiera la enorme separación entre la pureza, perfección y absoluta santidad de Dios en una imagen majestuosa, tan distante de lo ruin y despreciable del pecado. El pecado que abunda en los malvados, pero que aún afecta a los creyentes, al pueblo escogido de Dios. Iremos en orden hablando de los comentarios que me hicieron. La primera observación por parte de ustedes ha sido que el autor, Lloyd Jones, nos dice: fue una oración acompañada de música y expresiva de una profunda emoción. Esto, en definitiva, nos habla de una oración integrada con alabanza. Es, en esencia, una adoración que exalta a Dios en un marco totalmente musical y sublime. A menudo se escucha a los extremistas pragmáticos que han insistido en que la adoración debe ser sin música y con mucha celebridad rígida, ausente de emociones. Pues aquí está el reconocido pastor británico señalando que sí, que Habacuc expresó su oración en un contexto festivo al mismo tiempo que adoró con su canto. La oración de Habacuc es más que una simple petición, dice, e incluye alabanza, agradecimiento, reminiscencia y adoración. Bueno, este es solamente un ejemplo. Sin embargo, sabemos muy bien que los salmos, por referirnos a algo sublime, son cánticos y debemos considerarlos como muestras de adoración por excelencia. Todo esto contradice el argumento de los fríos e insensibles que argumentan que no se mezcle la música con la adoración. Enseguida se comentó cómo es que automáticamente los supuestos creyentes desconfiamos de Dios y dudamos apenas las cosas van en nuestra contra o no resultan como esperamos. Nos preguntamos, ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué es que los impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué no desciende Dios para defender y vengar a su iglesia? Esto, aunque resulta ser una reacción muy normal a nivel humano, es una falta muy grande en quienes decimos tener fe. Sobre todo porque no se trata de una fe en cosas falibles, como un auto, una cuenta de banco, los cimientos de una casa, etc. Nuestra fe, supuestamente, es basada en Cristo y fundamenta algo único. Su ser, existencia, muerte, resurrección y trascendencia no tienen comparación. Esto me da pie para recordarles el argumento que el escritor Joshua McDowell cita en sus libros de apologética. Es el punto en donde compara a los más sobresalientes líderes religiosos del mundo. Y ahí marca la diferencia más impresionante, totalmente comprensible para los simples humanos, muy evidente
para los hombres naturales. La tumba de Cristo está vacía. Los más famosos líderes paganos del mundo, tales como Mahoma, Buda, Confucio, Gandhi, etc., tienen una tumba que, aunque es venerada y visitada por sus seguidores y sus afines, demuestra que esos grandes personajes sucumbieron ante la muerte. Por muy interesante, relevante y benéfico que haya sido su vivir, y las aportaciones que hayan dejado a la humanidad en su contexto, vemos que eran simples humanos sin poder ni autoridad más de la que cualquier otro ser humano. Cristo se levantó resucitado y venciendo a la muerte demostró su autoridad y poder. El Jesús en quien creemos es verdaderamente Dios. Hermanos, debemos recordar esa victoria que Cristo ganó, haciéndonos justicia al pagar nuestra deuda y que nos dio la vida eterna. Hoy y siempre, digamos como Job: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Esto está en Job 19, versículo 25. Hay quienes resaltaron el hecho de que Satanás nos abruma y confunde. Participa en esa confusión que nos invade en los momentos difíciles. El autor, Lloyd Jones, dice: el diablo procura sacar ventaja de cualquier perplejidad nuestra, de nuestra vacilación y falta de discernimiento, y nos hace mirar a lo que no corresponde. Es tan fácil que nazca en nosotros odio contra los que nos amenazan o nos oprimen. Jesús nos dice que todo aquel que en la mente desea mal a su prójimo, aun sin llevar a la acción sus malos deseos, peca, y le es contado como transgresión de la ley. Usted y yo podemos pensar que no tenemos tan malos deseos contra el prójimo, hasta que tengamos esa visión espiritual que nos revela cuánto en realidad pecamos en nuestros deseos de venganza, por ejemplo. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 19, podemos leer: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por otra parte, esperamos una justicia que nos complazca, la que llene nuestra expectativa y que sea proporcional a lo que alcanzamos a contemplar. Pero el Dios que todo lo sabe y todo lo ve, Él sí sabe cuál es la acción correcta y su juicio es perfecto. Vamos suplicantes a los pies del Omnipotente a rogar por su favor, pero llevamos entorpecida la conciencia, como si tuviéramos demencia, porque nuestros malos pensamientos no los vemos. Ahí, hincados y suplicantes, víctimas de los eventos a nuestro entorno, debemos, antes que nada, pedir perdón y purificación. Recordemos cómo los sacerdotes hacían: amarraban una cuerda al tobillo por si morían dentro del santuario por hallarse culpables y pecadores ante la presencia del Eterno y Santo. Así hagamos, pidamos antes que nada perdón y hagamos una meditación que purgue nuestra culpa en sincera confesión antes de presentar nuestras peticiones. Hermanos, se requiere de humildad y ahí, justo ahí, es donde comienza. Al reconocer el pecado que abrigamos y el que muchas veces practicamos sin refreno. Todo aquello de lo que padecemos por nuestra debilidad y nuestra necedad. Se cuenta que se les propuso a un grupo de jóvenes si estaban dispuestos a conectar su cerebro a un futurista invento que era capaz de revelar en una pantalla como un televisor el interior de su mente, mostrando sus pensamientos. Se les advirtió que una vez conectados a tal máquina, ya ellos no podrían retener sus secretos, sino que el aparato sería capaz de revelar todas sus acciones y todos sus pensamientos, sin importar que fueran buenos o malos. Ningún alumno universitario aceptó tal propuesta. ¿Sería que deseaban salvaguardar sus buenas obras o buenos pensamientos? Evidentemente no. Cada uno de los asistentes temía que fueran revelados
sus pecados, sus perversiones, sus deseos y malos pensamientos. Tal experimento sirvió para demostrar cuánto cada uno de nosotros está consciente de ser pecador y albergar deseos depravados. Por supuesto que ese supuesto invento no existe, pero el que sí puede ver todas nuestras obras y pensamientos es Dios. Lo bueno, lo malo, los deseos depravados y las fallas de nuestros corazones traicioneros. Dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer». Como dice Lloyd Jones, Habacuc tuvo que olvidar que los caldeos eran peores pecadores que los judíos y reconocer que Dios los iba a utilizar a pesar de plantear un problema tan complejo para el pueblo de Israel. Esto ha sido de gran revelación para Habacuc de cómo el pueblo de Israel tenía que pagar unas consecuencias, afrontar las consecuencias de su pecado. Esa misma revelación es válida para nosotros. Hemos de reflexionar en cuán importante es nuestro pecado, cuán grave es y las consecuencias que ello trae. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estaremos afrontando aquello que sale de nuestra comprensión. No lo podemos aceptar. Pensamos que es totalmente injusto. Pero a los ojos de Dios, necesitamos pasar por ello. El afrontar las dificultades, el humillarnos ante Dios, el arrepentirnos de nuestro pecado, el darnos cuenta de cuánto hemos llevado nuestra vida a esas circunstancias, nos permite experimentar humildad y un arrepentimiento para que, al igual que Habacuc, podamos decir: Señor, haz tu obra en mí. Para Habacuc era impensable que Dios usara a una nación malvada contra su propio pueblo, contra su grey. Después de todo, Habacuc reflexionó y dijo: Dios es demasiado santo incluso para contemplar el mal. Así que el profeta fue a quejarse y fue a exigirle a Dios que reaccionara ante ese mal, ante ese peligro que corría Israel. Pero la visión de Dios le muestra que no lo defraudará, que lo va a salvar, pero que debe de pagar las consecuencias. Le dice: espera, porque ciertamente vendrá. Aunque parezca que tarda, pero ciertamente vendrá. Y le advierte: el justo por su fe vivirá. Esas palabras se citan 3 veces en el Nuevo Testamento con las familiares palabras: el justo por la fe. Se requiere la fe, confianza en Dios. Esto implica confiar en las futuras promesas de Dios y esperar su cumplimiento. La promesa para Habacuc es solo una de miles dadas por Dios en las Escrituras a su pueblo. Tales promesas característicamente vienen con la advertencia de que, a pesar de que tarden, debemos esperar en ellas. Esperar en Dios es el centro del vivir por fe. El fin de la esperanza cristiana nunca es la lástima o la vergüenza, porque tenemos una esperanza que es un ancla segura para nuestra alma. Es esta esperanza en las confiables promesas de Dios que es el fundamento de la virtud de la paciencia del cristiano. Se nos dice que vivimos en una cultura que está absorbida por el consumismo. La epidemia de la deuda de las tarjetas de crédito es testigo de esa enfermedad. Queremos nuestros lujos, nuestros placeres y nuestras finezas, y los queremos ahora. La anticuada virtud por la cual la mayoría del capitalismo tuvo su impulso fue el principio de la gratificación retrasada. Uno aplazaba el consumo inmediato a favor de invertir para el crecimiento futuro. Por este principio muchos prosperaron. Había que hacer ahorros para prosperar, pero no sin el necesario ejercicio de la paciencia. Esa era la disciplina del progreso. Para nosotros, el vivir otro día requiere una continuación de la paciencia misericordiosa de Dios para con nuestro pecado. Cuando la Biblia habla de paciencia, sobre todo como uno de los frutos del Espíritu y como una de las características del amor, habla de ella
como una virtud que va mucho más allá de la mera habilidad de esperar algún beneficio futuro. Se trata de más que el descanso o la paz del alma que confía en el tiempo perfecto de Dios. La paciencia que está a la vista aquí se centra más en las relaciones interpersonales con otras personas. Es la paciencia de la longanimidad y la tolerancia en medio de los daños personales. Esta es la paciencia más difícil de todas. Cuando somos heridos por otros o lastimados, anhelamos vindicación, una vindicación que sea rápida, que pronto nos recuperen lo que perdimos, que pronto nos otorguen nuestro honor, que pronto aquella ofensa, aquella agresión o aquella humillación sea restituida y tengamos esa posición nuestra que teníamos antes de ser agredidos. Tememos que la justicia retrasada llegue a ser una justicia negada. Si alguien nos ofende, queremos que pronto se disculpe, que pronto muestre su vergüenza, su arrepentimiento. La parábola del juez injusto habla de forma elocuente sobre esta lucha humana, cuando nuestro Señor pregunta retóricamente: ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? La parábola que nos llama a no desmayar en tiempos de prueba termina con la inquietante pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola une la paciencia y la fe. Así que debemos abandonar ese concepto o ese creer que Dios nos va a defender inmediatamente o que Dios nos va a reponer, a restituir, o que Dios va a mostrarles a todos su justicia y vamos a ser nuevamente restituidos cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando el pueblo de Dios es atacado. Estamos llamados a perdón, a paciencia, a meditación sobre nuestro pecado, a humillación, a esperar en Dios. Si nos fijamos en la tríada de virtudes subrayadas en el Nuevo Testamento, fe, esperanza y amor, vemos que cada una de estas virtudes contiene en su interior el ingrediente necesario de la paciencia. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Esta imperturbable, tolerante paciencia debe ser el reflejo en los cristianos del carácter de Dios. Es parte del carácter de Dios ser lento para la ira y rápido en misericordia. Es decir, que tenemos que perdonar lo más rápido posible. Tenemos que tolerar al inmaduro, al agresivo, a aquel que está urgido en mostrar su fuerza, su ego, su poder, y resistir cuando se nos está agrediendo. Lentos para la ira. Parte de la incomprensibilidad de Dios, en términos de mi propia relación con Él como cristiano, debe ser el siguiente: no puedo entender cómo un Dios santo ha sido capaz de aguantarme estropeando su creación hasta el punto en el que tengo tantos años y me ha tolerado. Para mí, el vivir otro día requiere una continuación de la misericordia, paciencia y amor de Dios hacia mí, tolerando mi pecado. La simple y verdadera pregunta es esta: ¿cómo puede Él aguantarme a mí? El misterio se complica cuando añadimos a la paciencia de Dios no solo su paciencia conmigo, pero su paciencia contigo y con el otro hermano y con la otra iglesia y con la iglesia vecina y con todos los hijos de Dios en el planeta, y nos está tolerando, multiplicado de manera exponencial a través de todo el mundo. Se vuelve aún más difícil de comprender cuando vemos a un ser sin pecado ser más paciente con los seres pecaminosos. Es decir, nosotros, los pecadores, somos menos tolerantes, menos pacientes, menos misericordiosos que aquel que nada debía, que aquel que en nada pecó, porque nos tuvo paciencia extrema. La paciencia de Dios es larga,
pero no infinita. Él advierte que hay un límite a su paciencia, que Él no extenderá. De hecho, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, y ese día marcará el punto final de los esfuerzos de Dios con nosotros. También marcará el día de la reivindicación por la paciencia de sus santos. Podemos leer en varias situaciones que los hijos de Dios están suplicando que llegue la justicia. Y en Apocalipsis se nos muestra a aquellos santos que están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo harás justicia? Sin duda, una paciencia imperturbable es uno de los ejercicios más difíciles que podemos lograr. Está sujeta a prueba todos los días. Tales pruebas pueden robarse nuestro amor, nuestra esperanza y nuestra fe. Esta erosión puede dejarnos destrozados y amargados. En ese sentido, debemos atarnos al mástil y mirar a los múltiples testigos en la palabra de Dios, todos aquellos que sufrieron pruebas y tribulaciones. Vemos a Job, la clásica comparación de paciencia que clamó desde el fondo de su dolor: aunque Él me mate, voy a confiar en Él. La paciencia de Job era meramente una pantalla externa de la fe de Job, la esperanza de Job y el amor de Job. En la segunda carta a Timoteo vemos también que se nos dice: aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 13 al 14 dice: ten delante la visión que yo te di con mis palabras santas, y vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Estos consejos de Pablo a Timoteo son finalmente tan importantes para nosotros, porque son consejos directos que él vivió, que él experimentó. La exhortación que hoy leemos es genérica. Anima a dar la cara, a no desanimarse en medio de las innumerables dificultades del ministerio que el mismo Pablo vivió. Es el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Amado Padre eterno, qué grande eres, cuánta paciencia, cuánto amor nos tienes, cuánto nos muestras en esta corta enseñanza en el libro del profeta Habacuc. Cuánto tenemos que meditar en nosotros, cuánta seguridad hay en tu venganza, en tu justicia que será hecha. Gracias, Señor, por quitarnos ese peso y saber que nosotros no vamos a buscar esa venganza, que tú la harás por nosotros y que no va a tardar en venir esa purificación a nuestras almas en cada una de las pruebas, y que debemos pasar por esa sumisión, por esa amargura, por ese arrepentimiento al ver nuestro propio pecado y cuánto, Señor, somos inmerecedores de tu amor, de tus cuidados, de tu protección. Aviva, Señor, el fuego de la gracia en medio de tu iglesia, porque ese fuego, Señor, es tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.